¿Quiénes son Gog y Magog? ¿Y por qué esta profecía aterra a reyes, estudiosos y al corazón inquieto de nuestra época? ¿Qué fue lo que vio el profeta Ezequiel que más tarde resonaría hasta el Apocalipsis, sacudiendo el mismísimo final de la historia? La Biblia nombra a una figura que la mayoría nunca ha oído mencionar: Gog, gobernante de una tierra llamada Magog, marchando con aliados en una guerra tan vasta que la creación misma se levanta en su contra. Ezequiel lo denuncia en el exilio, entre la promesa de restauración y la visión de un templo, como si dijera: antes de la gloria, el mundo temblará. Esto no es un mito antiguo, es la profecía más temida de la Biblia. Los ejércitos se reúnen, los mercaderes susurran, el orgullo tensa la cuerda y una mano invisible prepara la trampa. Espera a ver cómo se levanta esta coalición, cómo estalla la tormenta y cómo está escrito el final. Comenzamos en el corazón del exilio en Babilonia, cuando Israel parecía olvidado y sin esperanza. Un hombre sencillo recibió una revelación que lo cambiaría todo. La orilla del río está en silencio. Ezequiel se sienta entre los suyos, deportados de su ciudad, su templo, su tierra. El canal de Quebar serpentea entre el asentamiento y cada piedra les recuerda lo que perdieron. Jerusalén cayó en el año 586 a.C. El humo de su ruina aún flota en la memoria. Los gritos de los que quedaron atrás siguen resonando en sus oídos. El pueblo conoce bien la fecha. La primera deportación en el 597. Luego las murallas quebradas y el templo ardiendo 11 años después. Cada año de exilio se siente como una condena sin apelación. Aquí es donde vive el profeta, medio sacerdote, medio exiliado, un hombre de visiones y actos simbólicos, obligado a mostrar con su propia vida el peso de la palabra de Dios. Ya ha hablado de huesos que se levantan, de una tierra renovada, de esperanza tejida por el aliento de Dios. Esas visiones en los capítulos 36 y 37 dieron a los exiliados un destello de restauración. Sin embargo, justo cuando la promesa titila, otra voz irrumpe, inquietante y pesada. Pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, dice el Señor en Ezequiel 38, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La comisión cae como una piedra en agua quieta, haciendo ondas en el espíritu de Ezequiel. ¿Quién es este Gog? ¿Por qué hablar de él ahora cuando el pueblo anhela consuelo? El momento está escogido. Esta profecía no aparece al azar. Está colocada entre la restauración y la visión del templo, como si Dios interrumpiera la esperanza naciente con la revelación de un enemigo final. Antes de que la paz se asegure, la arrogancia debe quedar expuesta. Ezequiel tiembla. Sabe lo que significa poner su rostro contra un gobernante. En el exilio, hablar contra el poder extranjero es peligroso. Pero el mandato es claro. El Señor no está ausente de la historia. Él está preparando el escenario. El silencio que sienten los exiliados no es abandono. El silencio es estrategia. El nombre Gog entra por primera vez en las Escrituras aquí. El texto hebreo no da genealogía ni contexto fácil. Gog aparece como una figura convocada al enfrentamiento, un líder que encarna el orgullo humano en su punto máximo. Magog nombra su tierra, un lugar recordado en la memoria antigua como distante, del norte, extraño. Con él están Mesec y Tubal, pueblos conocidos por registros asirios en Anatolia, regiones montañosas de fraguas y comercio. Ezequiel no diluye a esta figura en mito, la ubica en el mapa del mundo conocido. El propósito se declara en Ezequiel 39:7. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no permitiré que se profane más mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy el Señor. Este es el peso de la visión. Gog no se levanta para exaltar la fuerza humana, sino para magnificar la soberanía divina. Dios permite que los soberbios se reúnan para que su poder se revele en el juicio y su misericordia en la liberación. Para Ezequiel, el llamado es insoportable y, sin embargo, certero. Lo lleva con la solemnidad del exilio. Hombros cargados, mirada baja, pero el espíritu agudo.
Ve que la historia no vaga sin rumbo. Está siendo arrastrada hacia adelante, como una bestia guiada por una cadena invisible. Gog cree que elige la guerra. En verdad, camina hacia una trampa preparada mucho antes de su nacimiento. Si haces una pausa aquí, el peso ya es inmenso. Los exiliados preguntaron por qué Dios estaba en silencio. La respuesta es que el silencio es estrategia, esperando el momento en que todo orgullo madure hasta convertirse en juicio. ¿Sientes el cambio? La esperanza y el temor ahora se sientan juntos. Y la profecía apenas ha comenzado. Ezequiel escucha los nombres. No son sombras borrosas. Están estampados en el mapa de su mundo. Pueblos que su generación conocía por el comercio, los rumores y la guerra. La profecía habla de Gog, gobernante de Magog, pero no se levanta solo. Convoca una coalición que se extiende por continentes. Al norte están Mesec y Tubal, recordados en los registros asirios como Mushki y Tabal. Sus tierras se encontraban en las tierras altas de Anatolia, ricas en hierro y pasos montañosos. Allí las fraguas brillaban de noche, forjando ejes y armas, abasteciendo a reyes locales y ejércitos lejanos. A su lado está Gomer, vinculado a menudo con los cimerios, guerreros a caballo que descendían de las estepas. Bet Togarma reúne hombres de las tierras fronterizas entre Anatolia y Armenia, expertos en caballería, trayendo escudos y cascos que relucían bajo el sol. Desde el oriente llega Persia, el imperio que pronto barrería el cercano oriente. Sus soldados llevaban corazas de escamas, placas cosidas como piel de pez, flexibles al marchar. Desde el lejano sur llegan Cus y Fut. Cus recordado como Nubia a lo largo del Nilo, Fut como Libia en la costa africana, portando altos escudos, madera oscura y valor en bruto. Y desde la estepa fría llega el mismo Magog, resonando con el poder de los jinetes escitas, maestros del arco compuesto, disparando con precisión mortal desde el lomo del caballo. Josefo, un historiador judío que escribió siglos después, aún recordaba a Magog como los escitas, un pueblo temido por su velocidad y precisión. Pero Ezequiel no ve solo soldados. También nombra a los comerciantes y observadores. Sabá y Dedán, mercaderes de Arabia, y los comerciantes de Tarsis, un pueblo marinero y próspero del lejano occidente, se mantienen al margen de la escena. No empuñan lanzas. Están calculando la ganancia. Ezequiel 38:13 recoge sus palabras. ¿Has venido para arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar plata y oro, para llevarte ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Su pregunta no es por justicia, es por mercado. Incluso aquí, a la sombra de una invasión masiva, el lucro susurra. Imagina la mesa de guerra. Armadura persa de escamas apilada a un lado. Ejes y puntas de lanza de hierro anatolio al otro. Placas cimerias atadas con correas de cuero crudo. Escudos nubios apoyados junto a las tiendas. Arcos compuestos escitas. Laminados con cuerno y tendón, guardados en fundas de cuero, cada uno con una cuerda de repuesto. Caballos pisando suelo helado, sus aparejos adornados con tachuelas de bronce. Esto no es una turba desorganizada. Es una convergencia deliberada de culturas, armas y ambiciones. El mapa se cierra sobre Israel. Desde el norte, las tierras altas y las estepas. Desde el este, el imperio de Persia. Desde el sur, Cus y Fut. Desde el oeste, los mercados atentos al provecho. Cada flanco aporta al cerco. Los oyentes de Ezequiel habrían sentido el escalofrío. Conocían esos nombres, conocían esos lugares. Y ahora todos están reunidos en una sola visión, unidos bajo la mano de Gog. ¿Sientes el peso? Esta es la coalición. Es lo bastante grande como para aterrar, lo bastante real como para ser creíble y lo bastante codiciosa como para marchar. Ezequiel 38:6 lo resume sin rodeos. Muchos pueblos contigo. Gog no es un símbolo nebuloso. Es un comandante con aliados, con armas, con comerciantes esperando el botín. El profeta deja que los nombres hablen como advertencia. Son coordenadas en el mapa, no niebla en la distancia. Y cuando Dios los nombra, revela más que geografía.
Deja al descubierto la colusión del orgullo, la ambición y el lucro que se alinea cuando el momento ha llegado. Nombra los nombres, ubica los lugares. El escenario está listo. Tallado en los relieves de piedra asirios, una imagen escalofriante aparece una y otra vez. Cautivos son conducidos con cuerdas atadas a ganchos perforados en sus labios o narices. Los soldados los arrastran como trofeos de conquista. Esa crueldad no era un rumor. Estaba grabada en los huesos de Israel. Cada exiliado sabía lo que significaba ser llevado por la fuerza, exhibido como derrotado. Ezequiel escucha al Señor tomar esa imagen y devolverla. En Ezequiel 38:4, Dios declara a Gog: «Te haré volver, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército». Las palabras cortan profundo. Lo que los imperios antes infligieron a otros, ahora será infligido a los soberbios. Gog puede pensar que reúne aliados por elección, pero la verdad es más dura. Su quijada ya está atrapada. Su marcha ya está forzada. Este es el lenguaje de la soberanía. Dios no brutaliza al inocente. Él doblega al arrogante, usando la propia lógica del imperio como su ruina. La coalición cree que se sienta en consejos secretos, trazando rutas y contando despojos. Piensan que son arquitectos libres de la historia. En realidad, su orgullo es el anzuelo, y sus planes las cuerdas que los arrastran hacia el juicio. El orgullo es el anzuelo. El patrón es antiguo. El Salmo 33:10 dice: «El Señor frustra los planes de las naciones, deshace los designios de los pueblos». Los ejércitos pueden reunirse, los generales susurrar, los comerciantes contar ganancias, pero nada escapa a la mano oculta. Ezequiel lo ve con claridad. Cada movimiento que hace Gog, cada aliado persuadido, cada arma forjada, ya está siendo atraído hacia una trampa. Imagina esos consejos. Mapas extendidos bajo luz tenue, dedos que trazan rutas de caravana, anotan provisiones, marcan fuentes de agua, voces que se alzan con confianza. Nuestros números no pueden fallar. Pero por encima de su techo, otro consejo ya ha hablado. El silencio es estrategia. Lo que parece demora es el modo de Dios de dejar que el orgullo madure, que la arrogancia camine voluntariamente hacia el lugar del juicio. Este es el punto de giro de la profecía. Ya no se trata solo de quién se une a Gog, se trata de quién controla a Gog. La respuesta es desconcertante y reconfortante a la vez. El tirano avanza con confianza, pero cada paso está atado a cadenas que no puede ver. ¿Y qué significa eso para nosotros? Si incluso los líderes más poderosos están atrapados en la línea del propósito de Dios, ¿de verdad creemos que el orgullo humano de hoy escapa a su mirada? La cuerda se está tensando. Gog cree que avanza por fuerza. En verdad, avanza por llamado. La noche brilla con luz de fuego. En las tierras altas de Anatolia, los hornos rugen mientras el hierro se funde en puntas de lanza y ejes para carros de guerra. Las chispas se dispersan en la oscuridad, resonando con martillo sobre yunque. Los hombres se inclinan sobre su labor. El sudor gotea, los brazos se tensan, alimentando las máquinas del imperio. El sonido es constante, seguro, un coro de acero. A su lado, armeros persas cosen placas de bronce e hierro en corazas de escamas, flexibles como piel de reptil. En otro campamento, arqueros escitas laminan cuerno y tendón, calentando cada capa, moldeando el arco recurvado que podía perforar armaduras a distancia. Corazas lamelares de origen cimerio se atan con tiras de cuero crudo, un mosaico de muerte listo para la marcha. Escudos nubios se apoyan contra muros de caña y barro, pintados, tan altos como los hombres que los portan. Cada cultura aporta su oficio, como si todo el mundo uniera lo mejor de sí para aplastar a un pueblo pequeño. Más allá de los talleres se reúne la caballería. Los caballos pisan el suelo helado. El aliento sube en nubes blancas. Las sillas crujen. Los bocados de bronce tintinean. Los cascos marcan el ritmo. Los carros están listos. Las ruedas reforzadas con bandas de hierro. Los ejes engrasados para largas distancias. Se cargan trineos con flechas.
Se enrollan cuerdas de repuesto, se atan provisiones. Una máquina de guerra no aparece de la nada. Se construye pieza por pieza, en la fragua, en el campo, en el almacén. En tiendas forradas de mapas, los generales se inclinan sobre el pergamino, marcan cruces de río, anotan ventanas de clima, debaten cuánto durarán los suministros. Las líneas se trazan hacia Israel, hablan con seguridad. Sus dedos recorren las rutas como si el resultado ya estuviera sellado. Afuera, los tambores suenan. Cánticos de triunfo se elevan, resonando en los valles. La confianza flota densa en el aire. Ezequiel ve el detalle, pero también ve más allá. Cada horno, cada flecha, cada eje de hierro es real. Sin embargo, su momento no les pertenece. Los ejércitos creen marchar por su propia voluntad, pero ya están atrapados en el llamado de Dios. Las huestes pueden alistarse, pero el día de su uso está escrito en otro lugar. Todo está listo, pero no como ellos creen. Así que escucha la tensión. La excelencia humana está en plena exhibición. Armaduras brillantes, fraguas encendidas, filas en orden. Pero la excelencia apartada de Dios solo acelera la ruina. Esta máquina, construida con destreza y orgullo, no ganará la batalla. Servirá a otro propósito: demostrar que la historia se inclina a la palabra de Dios, no a la voluntad humana. Y la cuerda se tensa más. La marcha ha comenzado. La mañana llega pesada. Ezequiel lo siente antes de verlo. El aire es denso, los animales están inquietos, las aves levantan vuelo temprano desde sus nidos. El suelo emite un quejido profundo, como si la tierra misma resintiera a los ejércitos que la pisan. Los hombres ríen en formación, confiados en su número, hasta que el suelo se sacude bajo sus pies. Entonces sucede. El terremoto parte la tierra. Las líneas colapsan. Los caballos relinchan desesperados. Los carros de guerra caen en grietas. Los carros de suministros se vuelcan, derramando grano y armas en las hendiduras. Lo que parecía orden se convierte en pánico. Los comandantes gritan, pero sus voces se pierden bajo el rugido de la tierra en movimiento. Ezequiel 38, 19, 20 dice que cada muro cae, las montañas tiemblan, y el terror se esparce a toda criatura. Cuando la tierra se aquieta, otro terror se levanta. La peste se propaga invisible por el campamento. Se oyen toses entre las tiendas. Hombres se doblan del dolor y caen, febriles y temblorosos. Soldados entrenados para la batalla no pueden luchar contra lo que no pueden ver. El terror corre más rápido que las flechas, y la moral se pudre como carne al sol. El cielo se oscurece. Nubes se reúnen con un peso antinatural. Una lluvia torrencial cae con fuerza, ahogando rampas de asedio, arrastrando puentes, convirtiendo caminos en ríos de barro. Los carros se hunden hasta los ejes. Los caballos tropiezan. Los carros se traban. Los tambores que debían infundir valor son silenciados por el siseo del agua sin fin. Entonces el cielo se rompe. Granizo cae como fuego blanco. Cada piedra atraviesa armaduras, rompe huesos, aplasta cascos. Los hombres se dispersan. Levantan escudos que se astillan bajo el peso. La visión de Ezequiel resuena con la antigua memoria de Josué 10, cuando el granizo golpeó a ejércitos en fuga. La creación misma es ahora un soldado, leal a su rey, y el fuego le sigue. No se propaga como una llama común. Ataca con inteligencia, enciende tiendas de mando, graneros y depósitos de armas. Columnas de humo se elevan donde antes se trazaban planes con orgullo. Los soldados miran al cielo, rostros pálidos, como si entendieran demasiado tarde que el cielo mismo está en su contra. Ezequiel cae rostro en tierra. Ya no tiembla ante la coalición. Tiembla ante el Dios que comanda la tierra, la tormenta, el granizo y el fuego. Lo que ninguna espada de Israel tocó es destruido en instantes. Cada elemento, cada fuerza de la naturaleza, responde a su creador. La creación recuerda a su rey. Y así el día se graba en la memoria. Los soberbios pensaban que los números decidirían la batalla. En cambio, la tierra, el viento, el cielo y el fuego respondieron primero.
La tormenta ha cumplido su propósito. Las filas están rotas, las líneas de suministro dispersas, las tiendas en ruinas. Pero la visión no termina ahí. Ezequiel escucha otra palabra del Señor en 38:21. Convocaré contra Gog la espada en todos mis montes. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. El juicio no viene solo desde fuera, se levanta desde dentro. La confusión se esparce por los campamentos. Los oficiales gritan órdenes contradictorias. Sus señales se pierden entre el ruido. Las trompetas suenan, pero en la niebla oscura nadie sabe qué estandarte sigue. Los aliados malinterpretan gestos. Amigos tropiezan en las líneas del otro con las espadas alzadas por temor. Un golpe provoca otro, y pronto la coalición se desmorona. La memoria de Israel guarda ecos de este patrón. Jueces 7 narra cómo los madianitas volvieron sus espadas unos contra otros cuando las antorchas de Gedeón rompieron la noche. En 1 Samuel 14, la confusión entre los filisteos se extendió hasta que nadie sabía quién era enemigo o aliado. Ahora ese mismo terror desciende sobre el ejército de Gog. El pánico se multiplica. La orgullosa coalición se devora a sí misma. Imagina la escena. Un arquero cimerio dispara contra un persa que confunde con enemigo en la bruma. Un portaescudo nubio clava su lanza en un camarada al recibir órdenes cruzadas. La caballería escita gira con demasiada rapidez y atropella a sus propios aliados. En la locura, el ejército que antes era imponente se desintegra más rápido de lo que cualquier enemigo podría lograr. La espada se vuelve contra casa. Ezequiel observa con asombro solemne. Lo que la arrogancia había tejido con consejos y tratados se deshace en instantes. La trampa está completa. Dios no necesita levantar la mano de Israel. El enemigo colapsa bajo el peso de su propio orgullo, confundido, dividido, perdido en el miedo, y el silencio sigue. El campo de batalla se aquieta, cubierto de restos y cuerpos, con los ecos del fratricidio flotando en el aire. Lo que comenzó como una muestra de fuerza humana termina en autodestrucción, un juicio tan antiguo como justo. Así que pregúntate, si incluso las alianzas más poderosas se desmoronan cuando Dios llama al tiempo, ¿qué confianza puede tener verdaderamente el orgullo humano? El campo de batalla está en silencio. El humo se eleva sobre carros rotos y tiendas destrozadas. El ruido de la guerra ha cesado, pero la tierra sigue cargada de impureza. Los cuerpos cubren el valle. Las armas yacen esparcidas, torcidas, en espera. Lo que comenzó como orgullo se ha convertido en contaminación, y ahora Israel debe pasar de testigo a cuidador. Ezequiel ve lo que viene después. En el capítulo 39, versículo 12, se ordena a la casa de Israel que dedique 7 meses a enterrar a los caídos, para limpiar la tierra. Escuadrones de entierro recorren los campos, marcando huesos con señales para que otros los sigan y los pongan en descanso. Las familias se suman a la labor. Cada montículo de tierra, cada piedra sobre una tumba, es parte de restaurar la santidad a la tierra que Dios ha reclamado. El valle recibe un nombre: Amón Gog, la multitud de Gog. Se convierte en un monumento al orgullo abatido. 7 meses. El número no es casual. En las Escrituras, 7 señala plenitud. Aquí marca la limpieza total de una tierra antes empapada de sangre. Ningún cadáver queda expuesto. Ninguna impureza se permite permanecer. Lo que parecía ruina se transforma en testimonio. Entonces la visión se amplía. Ezequiel 39:9 describe otra tarea. Los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y encenderán fuego con las armas y las quemarán durante 7 años. Escudos alimentan los hornos. Lanzas, jabalinas y arcos se apilan como leña. Marcos de carros alimentan los hogares. Los hogares se calientan con lo que antes se construyó para destruir. 7 años. De nuevo, el número cuenta una historia. No es una duración al azar. Es una inversión completa. Las armas de guerra se convierten en instrumentos de provisión. Lo que fue forjado para la muerte, ahora sostiene la vida.
El pueblo ya no teme el hierro en la mano del enemigo. Lo recoge, lo quema y lo ve desaparecer como leña bajo sus ollas. El valle cambia en la memoria. Ya no es solo un campo de cadáveres. Se convierte en un lugar de limpieza, luego en un lugar de reversión. 7 meses, 7 años, 7 que limpian, 7 que transforman. Cada acto de entierro, cada fuego encendido, declara la misma verdad. Dios ha escrito plenitud en el juicio y provisión en lo que fue diseñado para la ruina. Ezequiel siente el peso de esto. Ha visto terror, colapso y ahora dignidad silenciosa. La misma tierra que tembló bajo los ejércitos ahora es recorrida por familias que llevan palas y antorchas. Su duelo es real, pero su tarea es santa. Entierran, queman y la tierra vuelve a respirar. ¿Ves la misericordia escondida aquí? El juicio no deja al mundo roto. Lo empuja hacia la limpieza. Convierte las herramientas del orgullo en pan de cada día. La noticia se extiende más allá del valle. Mensajeros cabalgan con urgencia por las rutas comerciales, llevando el relato del desastre. El polvo se levanta tras sus caballos al cruzar caravanas rumbo al Mediterráneo. Para cuando llegan a las puertas reales, los rumores ya se esparcen por mercados y posadas. Algo inexplicable ha ocurrido en Israel y nadie puede ignorarlo. En los palacios, los reyes reúnen a sus consejeros. Se desenrollan pergaminos, los mapas se extienden y dedos temblorosos señalan la tierra donde cayó la coalición de Gog. Susurran sobre el terremoto, la tormenta y el fuego. Estos gobernantes pensaban que Israel estaba rodeado, y sin embargo el ejército que debía conquistar yace sepultado en su propia confusión. Los planes cambian en silencio. Las voces que antes hablaban de expansión ahora callan. En los mercados, los mercaderes cuentan sus pérdidas. Caravanas que nunca regresaron dejan puestos vacíos. Las inversiones se esfuman. Comerciantes de Sabá y Tarsis hablan en voz baja. Ya no presumen de ganancias, sino que se preguntan cómo pudo ocurrir semejante revés. Hombres ricos que antes financiaban guerras, ahora aferran sus monedas, como si temieran que su plata arda con las armas consumidas en los fuegos de Israel. Pero el temblor más profundo no está en los palacios ni en los mercados. Está en la conciencia humana. Ezequiel 39, 21-22 registra la promesa de Dios. Manifestaré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio. Y desde ese día en adelante, la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. Un desertor cojea de regreso a casa y no puede dejar de contar lo que vio. Una viuda en un puerto escucha la historia y susurra una oración al Dios que nunca conoció. En aldeas lejanas, gente que jamás se interesó por Israel, de pronto siente el peso de una mano por encima de la historia. Las naciones escucharon el silencio. La caída de Gog es más que un colapso militar. Es un sermón al mundo. Los reyes tiemblan. Los comerciantes hacen cuentas. Corazones comunes despiertan. El juicio se ha convertido en revelación. Entonces, ¿qué significa para nosotros cuando Dios escribe su nombre, no solo en la supervivencia de Israel, sino en la conciencia de las naciones? Los escribas preservaron las palabras de Ezequiel con esmero, pero una frase ha provocado siglos de debate. En Ezequiel 38:2, Dios ordena al profeta: «Pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». El hebreo es directo, Nasi Rosh, príncipe jefe de Mesec y Tubal. La mayoría de los traductores ha tratado Rosh como un adjetivo, que significa jefe o principal. Pero cuando se produjo la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, sus traductores interpretaron la frase de manera diferente: gobernante de Rosh, Mesec y Tobel. A sus ojos, Rosh parecía un nombre propio, Rosh. Esa pequeña elección alteró el texto. En lugar de llamar a Gog príncipe soberano, lo convirtieron en príncipe de Rosh, como si la palabra nombrara otra nación. Lectores posteriores, mirando hacia el norte, intentaron a veces vincular Rosh con pueblos lejanos conocidos en sus propios siglos. La erudición responsable se mantiene cerca del horizonte de Ezequiel. En su idioma,
Rosh significa regularmente cabeza o jefe. La frase príncipe soberano concuerda con el estilo de sus otros oráculos. Forzar una identidad posterior sobre esta sola palabra es arriesgar distorsión. Sostén el texto con manos limpias. Sin embargo, los nombres Gog y la tierra de Magog no se detuvieron en Ezequiel. En los siglos siguientes, escritores judíos los usaron como símbolos de la rebelión final. Los oráculos sibilinos, una colección no canónica de poesía apocalíptica judía, hablan de Gog y Magog como naciones que se levantarán contra Dios en los últimos días. En Primero Enoc y textos afines, los enemigos del pueblo de Dios a menudo son retratados en términos globales similares. Los nombres se convirtieron en una abreviatura de todo lo que se opone al reinado de Dios. Para cuando llegamos a Apocalipsis 20, Juan usa los nombres nuevamente. Después del reinado del Mesías, describe una revuelta final. Satanás reunirá a las naciones, a Gog y Magog, para la batalla. Aquí los nombres ya no señalan una sola coalición del norte, sino que se presentan como cifra de la rebelión colectiva del mundo. Gog y Magog se han convertido en arquetipos, la rebelión misma con rostro. Siglos después, Agustín leyó la visión del Apocalipsis en la ciudad de Dios. Para él, Gog y Magog representaban a las masas de naciones incrédulas que se oponen a Cristo hasta el fin de la historia. Su interpretación era simbólica, menos centrada en la geografía, más enfocada en el conflicto espiritual a través del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con este río de tradición? Honramos su amplitud sin perder la claridad de Ezequiel. En la visión del profeta, Gog es un tirano concreto, liderando una coalición real, enfrentando un juicio real en la tierra de Israel. Las voces posteriores ampliaron los nombres en símbolos, pero la primera etapa sigue siendo vital. El Gog de Ezequiel es histórico y futuro, orgullo atraído a la caída, preparando el escenario para la llegada del rey. La verdad ama la luz. La exégesis que rehúye atajos honra al Dios que habla. La pregunta se impone: ¿cuándo tiene lugar la visión de Ezequiel? A lo largo de los siglos, los intérpretes han propuesto 3 modelos. Cada uno merece ser escuchado, pero hay uno que se ajusta con mayor claridad al texto. Primero, la línea principal. Ezequiel 38-39 describe una invasión concreta de Israel que ocurre antes del reinado público del Mesías. La secuencia es decisiva. La invasión se levanta. Dios interviene. Siguen 7 meses de entierro. 7 años de quema se extienden. Las naciones tiemblan. Luego, el texto se abre a Ezequiel 40-48, la visión del templo y el culto restaurado. El orden mismo exige una colocación premilenial. Juicio primero, luego gloria, limpieza antes de la entronización. Segundo, una nota tipológica. Apocalipsis 27:10 menciona de nuevo a Gog y Magog, después de 1000 años de paz. La visión de Juan toma los nombres de Ezequiel como cifra de la rebelión final. Esa tipología no borra la profecía concreta de Ezequiel. Muestra que la forma de la revuelta de Gog prefigura la última rebelión de la humanidad, cuando el adversario engaña a las naciones una vez más. Tercero, un hilo arquetípico. El orgullo siempre marcha hacia el juicio. Desde la Torre de Babel hasta la coalición de Gog, desde los emperadores de Roma hasta las conspiraciones de cada época, la arrogancia imagina permanencia y encuentra colapso. Gog es histórico, pero también emblemático de todo poder que resiste la mano de Dios. Aún así, el peso de la secuencia de Ezequiel no puede ser ignorado. Enterrar y quemar, limpiar y revertir se describen como procesos que duran meses y años. Ese marco temporal encaja la visión en la historia, antes de que el trono descienda en público. Por eso la profecía se lee con mayor claridad como un enfrentamiento premilenial, un escenario preparado para la llegada del rey. Y entonces se abre el horizonte. Apocalipsis 19:11 lo describe. El cielo mismo se abre, y un jinete en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero, aparece. Sus ojos arden como fuego. En su manto lleva un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos del cielo lo siguen,
pero ninguna espada humana decide el resultado. Él habla y las naciones reconocen quién reina. El exiliado Ezequiel aún no podía ver a este jinete, pero su visión apuntaba hacia él. El valle de Amón-Gog se convierte en el suelo bajo su reinado. El fuego que cayó en juicio da paso a la luz que sana. El colapso de la coalición abre espacio para la coronación. El rey sale a la vista. Las conspiraciones de la historia se disuelven. Los palacios que antes susurraban, ahora guardan silencio. Los mercados que antes lucraban, ahora se inclinan. El reinado del Mesías comienza a la vista de todos. Justicia, paz y santidad fluyen desde su trono, respondiendo al anhelo sembrado en el exilio siglos atrás. Este es el fin del asunto. El juicio despeja el escenario. La coronación lo llena. El mundo espera al que cabalga desde el cielo, y todo nombre altivo, desde Gog hasta el último rebelde, se inclina ante su cetro. La historia cierra con un trono. Desde el silencio del exilio hasta el colapso de los ejércitos, cada giro ha preparado este momento. La historia no ha vagado, ha sido guiada. Gog se alzó como orgullo encarnado, pero su caída ya estaba escrita en el tejido del tiempo. La tierra misma se volvió arma de Dios. Las naciones temblaron, y ahora el jinete viene. La pregunta del exilio, ¿nos ha abandonado Dios?, encuentra su respuesta en el Rey que se manifiesta abiertamente. Su cetro es firme donde los imperios se fracturan. Su justicia es definitiva donde las cortes conspiran. Su misericordia es lo bastante amplia como para reunir a los que vivieron con temor. Todo palacio que susurró, todo mercado que tramó, todo ejército que marchó, todos quedan inmóviles ante él. El significado no está lejos. La misma mano que condujo la historia entonces la guía ahora. Si Gog representa la certeza del colapso del orgullo humano bajo el peso de Dios, el Rey representa la certeza de esperanza, paz y santidad llenando el mundo. A esto nos lleva la profecía, no al temor, sino a la decisión. Así que el desafío está planteado. ¿Honrarás al que comanda la creación, al que humilla todo nombre soberbio, al que reina ya y reinará en gloria? El final está escrito. El Rey ha venido. El Rey vendrá, y la historia le pertenece.